Las personas que nos encontramos el día de hoy reunidas y reunidos para disfrutar de una clase más de Ven Sígueme, estarán de acuerdo de que todos necesitamos al menos un milagro en nuestra vida. Ese milagro puede ser el de tener salud, el de despertar con nuestros órganos funcionando de buena manera al siguiente día. Ese milagro puede ser encontrar el trabajo que tanto hemos pedido al Padre Celestial, no para vanagloriarnos económicamente, sino para cubrir tan siquiera las necesidades del hogar. Hermanos, todos necesitamos algún milagro en nuestra vida, como el poder regresar al Evangelio, como el poder arrepentirnos y dejar viejas costumbres en el pasado. Ese Dios que permitió grandes milagros como la creación del universo, como la creación de este mundo, de los animales, de las plantas, de los ecosistemas, del aire y demás, existe hoy en día. Ese Dios milagroso que hizo que todos los animales que Él había creado entrasen en un barco y que los dirigiese un profeta de Dios, ese mismo Dios existe hoy en día. Ese Dios que liberó al pueblo de Israel e hizo que cruzara sobre tierra seca a través del Mar Rojo, para después Moisés tocar la roca y saliese agua para poder beber todo el pueblo, ese mismo Dios sigue hoy en día. Ese Dios que le ha permitido a algunos vivir y no conocer la muerte hasta que Él venga y que la prueben en un abrir y cerrar de ojos, hoy existe. Todos necesitamos un milagro en nuestras vidas. Y a pesar de que muchos creen que esos milagros cesaron con la muerte de los apóstoles, creyendo el ser humano que puede coartar y minimizar el poder de Dios hoy en día. Todos aquellos que creen que los milagros ya no existen y que se quedaron en la época de Abraham, Isaac y Jacob. Déjenme decirles con todo el amor de mi alma que esa aseveración es incorrecta. Hoy tenemos el mismo Dios que ha sido ayer, que es y que será para siempre, de aquí a que venga nuestro Señor Jesucristo otra vez, y aún en las eternidades seguirá siendo un Dios poderoso y milagroso. Los milagros existen gracias a la fe de los hijos de los hombres. Y el día de hoy vendrá uno que nos exhortará y nos dará una cátedra acerca de lo que Dios espera de nosotros para poder fomentar los milagros. Si bien el tema es esperanzador, la escena que veremos el día de hoy es la de la soledad, la de las personas solitarias que luchan pese a que nadie les cree. Las personas solitarias que luchan pese a que no está de moda creer en un Dios. Amigos y amigas, así arrancamos la clase del día de hoy. Gracias de verdad por acomodarse en su sillón, por coger los apuntes en lápiz y papel, por tomar algunas capturas de pantalla de lo que vamos a decir el día de hoy para después preparar nuestras clases o si bien para nuestro provecho personal. Esta clase no sustituye su estudio personal o el estudio familiar de Ven Sígueme, pero sí que tratamos de ayudar con ello. Está bien, vamos a arrancar la clase del día de hoy. Os hablo como si os hallaseis presentes. Nadie de nosotros ha conocido a Moroni, y no me refiero al capitán, sino Moroni, el hijo de Mormón, ese que le dará punto final a la historia del libro de Mormón. Y si bien la clase no termina hoy, porque viene la intervención, la próxima clase del libro de Éter, esa genealogía larga y las crónicas largas y explícitas del pueblo jaredita sobre este continente. Moroni, si bien fue la última persona que escribió en este santo libro. Por lo tanto, vamos a abarcar 3 capítulos el día de hoy, Mormón del 7 al 9, para que nosotros podamos aprovechar a lo máximo estas escrituras que también son otro testamento de que Jesús es el Cristo mío y de usted, por supuesto, y de todo aquel que quiera venir y quiera probar de las mieles del Evangelio. Hermanos, bienvenidos y aquí arrancamos la clase del día de hoy. Vamos a reconocer un comentario como se ha hecho una costumbre en las clases de Ven Sígueme, aquí en la clase con Benji Monroy, un comentario de la hermana María del Carmen. Miren lo sensible que es la hermana al comentarlo y lo que nos cuenta de su vida diaria y de la de su familia. Ella nos escribió en el clase pasada diciendo: hermano Benji, qué privilegio escucharte cómo transmite el amor del Señor en cada clase,
cómo nos haces reflexionar sobre las escrituras y de los profetas del libro de Mormón. Te cuento que tengo una hija que está en la secundaria y esta es una escuela de denominación católica. Tienen religión en la escuela y ella es la única jovencita de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La hermana María del Carmen nos narra cómo es ese desafío de tener a su hija en una escuela o en un colegio religioso católico, hermanos, y cómo poder conservar la fe incluso cuando te encuentras sola en la religión. Dice más adelante, ella es la única jovencita miembro, su profesora de religión le pide que si ella puede rezar. Y Kiana, mi hija, le dijo a la profesora, yo no rezo en mi religión. Si quieres puedo enseñarte. Y su profesora, ¿qué creen que le respondió? Hermanos, esta escena que hasta 2024 se sigue viviendo en muchos lugares del mundo y se seguirá viviendo, la pudieron experimentar ustedes cuando eran jóvenes. Mi madre dio e impartió clases en una escuela católica y mi hermana también asistió allí. Y seguramente muchos de ustedes asistieron a colegios y escuelas de otras denominaciones religiosas a las cuales respetamos y honramos. Porque los metodistas, los bautistas, los católicos, los evangélicos han desarrollado y establecido grandes escuelas. Así como en algún momento las escuelas de la iglesia albergaron a gente que no pertenecía a esta fe. La hermana María del Carmen nos narra, y así termina su historia. La profesora le dijo, te felicito por defender tu religión, a pesar de que es una joven preciosa con talentos y dones tan especiales. En su escuela sus compañeros la valoran porque es servicial y siempre ayuda a sus prójimos. Te mandamos un fuerte abrazo desde Argentina. Bueno, hermanos, la verdad es que no quiero llorar de tan pronto en la clase porque vendrán cosas muy interesantes y muy espirituales, pero ahí se encuentran los milagros del Evangelio. Hablamos recién al principio de nuestra clase de los milagros que ocurren en nuestra vida, pero ¿no es este un milagro? El que ocurre con la hija de la hermana María en Argentina. Cuando pareciera que los jóvenes hoy no prestan atención acerca de las cosas espirituales, siempre hay alguien que es la excepción de la regla, o muchos, o algunos. Y hoy quise honrar a esta jovencita que, pese a que los demás no comparten su religión, ella tiene la convicción de decir, yo no tengo esta costumbre, tengo otras. Puedes respetarme así como yo puedo respetar las de ustedes. Esa es la unidad de la fe, a la que se refiere la Biblia y el libro de Mormón. La unidad de la fe llega en base al respeto. Quizá nunca podremos llegarnos a poner 100% de acuerdo en cuanto a nuestras creencias y las de las demás religiones que creen en Cristo o creen en otras deidades. Pero el respeto, la reciprocidad, la tolerancia, la paciencia, la longanimidad del amor al prójimo tiene que ver 100% con la unidad de la fe. Fe que tenía Moroni y Mormón. Vamos a dibujar acá a los protagonistas de nuestra clase el día de hoy. Hermanos y hermanas, voy a dibujar en primera instancia a un mormón que se va a despedir de nosotros en la clase del día de hoy. Mormón, hermanos y hermanas, fue un profeta, y para la gente que nos atiende recién en esta clase, bienvenidos sean todos ustedes, y ya se darán cuenta que nuestra iglesia se distingue o se ha distinguido, hermanos y hermanas, a nivel mundial con el mote o el apodo de mormones. Bueno, es por un libro que recopiló esta persona que está para despedirse en la clase del día de hoy. Mormón había sido un joven que en la clase pasada nosotros enseñamos, que fue llamado por un profeta llamado Amarón y tan pronto en su juventud se hizo cargo de los ejércitos de los nefitas, que ya nada querían saber acerca del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Aquí va a estar nuestro profeta Mormón en la clase del día de hoy, hermanos y hermanas, y Mormón nos va a
dejar un legado en su hijo impresionante. Y aunque Moroni ya tiene poco espacio para poder explicarse, explayarse, por así decirlo, hermanos, esta persona seguramente formó y crió a una persona con valores cristianos, evidentemente, que ustedes van a poder repasar junto conmigo el día de hoy en nuestra clase. Ya traigo un marcador acá que me va a ayudar a poder dibujar mejor. Así que este va a ser Mormón el día de hoy. Eh, Va a fallecer. Hermanos, pero va a quedar uno joven, con energías de seguir adelante, pero que se iba a enfrentar a los desafíos que también se enfrentó su padre. Moroni nos recuerda a nosotros lo importante que fueron esos Moronis en la crónica del libro de Mormón. No se confunda este Moroni al del estandarte a las naciones y el caudillo nefita por excelencia, ¿cierto? Este Moroni vivió cientos de años después y es el hijo de este que se despide de la clase del día de hoy y que va a fallecer. Como dije al principio, hermanos y hermanas, acá están los protagonistas de nuestra clase el día de hoy. Vamos a ponerle, por supuesto, sus nombres porque ellos pues nos enseñarán muchas cosas. Acá tenemos a Mormón y acá tenemos a Moroni. Incluso en la iglesia, amigos y amigas, muchos tienen los nombres de ellos. Muchos. Seguramente Mormón escogió el nombre de su hijo evocando y recordando aquel inmutable guerrero nefita llamado Moroni, del cual hablamos largo y entendido en Alma. Bueno, pues aquí están los protagonistas del día de hoy. ¿Cuál es esta escena? Amigos, ya no hay fe sobre el continente americano de acuerdo a la crónica del libro de Mormón, o por lo menos en la zona limítrofe de lo que abarcaba el mapa del libro de Mormón. Es verdad que Jesucristo también fue y predicó a las otras ovejas que no eran del redil de Jerusalén ni de América, pero por lo menos en la historia del libro de Mormón, sin conocer qué pasaba con el cristianismo en otras partes del mundo, hasta estas alturas, los corazones de los nefitas se habían endurecido por completo. Habían perdido toda la fe. Y en palabras de Mormón apenas la clase pasada, él se remuerde la conciencia diciendo, hacía poco que habían sido un pueblo deleitable, un pueblo bello. Hacía poco que estos florecían como la rosa. Habían jurado paz eterna después de la visita de Cristo y ahora se han olvidado por completo de él. Moroni iba a ver la misma escena. Así hay lugares en el mundo en donde la situación es triste y nacen hijos en la pobreza, en la hambruna, nacen hijos en la hostilidad, en las guerras, como ocurre hoy en día. El manual de Ben Sígueme comienza la narración diciendo lo siguiente. Moroni sabía lo que significaba estar solo en un mundo inicuo, en especial después de la muerte de su padre en la batalla y de la destrucción de los nefitas. Yo quedo solo. Escribo, no tengo amigos ni a dónde ir. La situación puede haber parecido desalentadora, pero Moroni, este que está aquí, halló esperanza en Jesucristo y en su testimonio de que los eternos designios de Dios han de seguir adelante. Además, Moroni sabía que una parte clave de esos eternos designios sería el libro de Mormón, el registro que él estaba completando diligentemente, el mismo que un día llevaría a muchas personas al conocimiento del Salvador. La fe de Moroni en estas promesas hizo posible que pudiera declarar a los futuros lectores del libro: os hablo como si os hallaseis presentes. Y sé que tendréis mis palabras. En la actualidad, ciertamente tenemos sus palabras, y la obra del Señor sigue adelante, en parte porque Mormón y Moroni fueron fieles a su misión, aun cuando ellos estaban completamente solos. Si hoy tenemos un libro compendiado, resumido, con una parte sellada que el profeta José Smith no pudo traducir por orden del ángel Moroni, hay que decir y hay que señalar que fue gracias a ellos que hoy, en parte, podemos estar aquí libres de poder entender y comprender
la historia del Libro de Mormón y sus preceptos cristianos para nuestro provecho e instrucción diaria. Decía yo, hermanos, que este Moroni hoy es un joven. Hoy es un joven que su panorama no era el más alentador, pero después se iba a convertir en un ángel que iba a volver a conectar la historia que estaba pendiente de ser restaurada y aparecer a un joven en Nueva York para indicarle que él iba a ser el responsable de traer lo que se había perdido y lo que estaba enterrado. Hoy estamos ante la historia de un desanimado, pero que nunca perdió la fe, pese a la escena desalentadora, como lo dice el manual de Ven, Sígueme. Quizá un melancólico Moroni nos hablará hoy como si nosotros estuviésemos presentes. Los tiempos hoy son difíciles, pero nosotros tenemos la libertad en casi cualquier lugar a donde haya llegado la iglesia hasta el día de hoy, de poder ir a una capilla y saludar a los hermanos, de poder leer libremente las escrituras en nuestros hogares, ya sea electrónicamente o en papel, en libro. Bueno, eso ni siquiera Moroni pudo hacer libremente. Andaban escondiéndose y su padre había muerto en la guerra. Vamos a dirigirnos, hermanos, a el primer subtítulo de la clase que dice: Creed en Jesucristo y asíos a su evangelio. Vamos a ver Mormón 7, capítulo 7, verso 8, que nos exhorta a asiros a la barra de hierro. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales o registros que vendrán de los gentiles a vosotros. Habla y comienza hablando Moroni, hermanos, de conceptos tan claros como el bautismo. Vamos a ir anotando algunas cosas importantes que tienen que ver con el arrepentimiento y el bautismo. Conceptos que hemos visto todo el curso de Ven, Sígueme. Arrepentimiento, y bautismo. Mismos que cientos y miles de personas hacen año con año, mes tras mes, semana tras semana, viniendo al Evangelio de Jesucristo. Bueno, Moroni está intentando de dar sus últimos consejos a nosotros, como si nos hallásemos presentes en ese lugar. Después, hermanos, habla sobre el Evangelio que vendrá de parte de los gentiles hacia la casa de Israel. Y esto nosotros, o por lo menos todos los que han dado seminario e instituto, los que han dado alguna clase, ya sea de Ven, Sígueme, ya sea para los niños, para los jóvenes, sabrán que es la Santa Biblia. Biblia. Esta, hermanos, en la cual creemos hasta donde está traducida correctamente. Y por ende, y obviamente, el Libro de Mormón, que es el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo los hago en papel, como todos nosotros llegamos al conocimiento del Libro de Mormón, pero hoy, hermanos, sin ser en detrimento de la espiritualidad de este libro, hoy lo podemos leer electrónicamente y lo podemos escuchar a través de los audiolibros, o lo podemos ver en imágenes para niños a través de los manuales ilustrados y en fotografías y en cuadros y en las nuevas producciones de la iglesia. No hay un orden en cómo estudiar el Libro de Mormón ni cómo aprender de él. Puede ser en un pequeño juego en la noche de hogar, puede ser en una divertida clase de la primaria, o puede ser en una solemne lectura mañanera de todos nosotros, ya sea familiar o personal. El Libro de Mormón es así de grande y lo vamos a notar acá. Yo siempre he dicho que no hay un libro del que se haya hablado tanto estrictamente del ámbito religioso como el Libro de Mormón. Y esa aseveración, hermanos, es personal. Es una concepción personal que
que tengo, porque de la Biblia se habla lo que se habla de ella y habrá gente que crea y habrá gente que no crea. Pero lo que levanta, la conversación que levanta el libro de Mormón, quizá pocos libros en el mundo llegan a ese grado de despertar sensaciones para bien y a veces también desafortunadamente para mal. Así que Moroni comienza exhortando a la gente a que nos arrepintamos, nos bauticemos y creamos en las palabras que vienen escritas acá en el libro de Mormón, pero también de la Santa Biblia que vendrá por medio de los gentiles. Es algo muy interesante y que vale la pena poder destacar en el inicio de nuestra clase, en el capítulo 7, para todos nosotros. Mormón se esconde los anales sagrados en el cerro de Cumora, los lamanitas triunfan y la nación nefita es destruida. Estamos hablando en el año 385 después de Cristo. Algunos habrán escapado y poco a poco irán siendo perseguidos y dándole muerte a todos ellos. Así que esta es la escena que se está describiendo en el capítulo 7 y ustedes pueden corroborarlo en Scripture Plus o en Biblioteca del Evangelio. El libro de Mormón es de gran valor. Vamos a hablar acerca de este libro sin demeritar la Santa Biblia, que dicho sea de paso habla del Génesis, de la creación y del ministerio de Cristo. El presidente Russell M. Nelson preguntó, si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el libro de Mormón, ¿qué escogerían ustedes? Con toda honestidad, ¿cuál es de mayor valor para ustedes? Y me encanta porque como si se tratase, hermanos, de un juego de estos para ganar dinero, de estos que hemos visto nosotros en televisión o en redes sociales. Cuando una persona tiene que destapar un platillo, tiene que develar a través de unas cortinillas el premio que puede ganar y que tiene que seleccionar. El presidente Nelson hizo una gran analogía. Si nosotros tuviésemos diamantes o rubíes o el libro de Mormón, ¿qué elegiríamos? ¿Qué elegirían ustedes, hermanos? Por inercia espiritual, quizá nosotros diríamos, oh, pues el libro de Mormón. Pero ya en el momento, entendiendo que un diamante o un rubí podría sacarnos a muchos de nosotros de la pobreza, podría garantizar con una buena administración de los recursos un estudio de rango alto para nuestros hijos, nuestras hijas y quizá nuestros nietos. Esto podría hacer que no tuviésemos que estresarnos tanto por encontrar un trabajo o por encontrar un mejor barrio para poder vivir en nuestro hogar o un mejor sector o lo demás. ¿Qué elegiríamos nosotros? Dice el presidente Nelson. Y aunque nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo no están peleados con las riquezas, ¿qué sería de mayor valor para nosotros? Todos sabemos la respuesta. Independientemente de lo que nosotros hayamos respondido a esta pregunta que nos hace nuestro profeta vidente y revelador, sabemos, hermanos, que un rubí o diamantes no nos harán más dignos ni nos llevarán a la presencia del Señor desde la cual un día salimos nosotros. Pero a pesar de que el libro de Mormón es un libro que muchos se han encontrado tirado en un bote de basura. Algunos han pasado por mercados ambulantes en nuestras ciudades de origen y por ahí lo ven que alguien lo vende. Otros lo han quemado. Otros no lo abrimos. Otros ni siquiera lo lanzamos en nuestra aplicación del Evangelio o en Scripture Plus. Es incluso la aplicación que menos abrimos en la semana quizá. A pesar de todo eso, hermanos, debemos de reconocer que lo que se encuentra en el libro de Mormón y que para muchos es locura, lo que para muchos llaman el invento del profeta José, lo que para muchos aseguran ser pues una repetición de las palabras de la Biblia. Allí se encuentran las cosas, historias, narraciones, preceptos espirituales que sí nos llevarán de regreso a la presencia del Señor. El placer podría
darnos el rubí o los diamantes, como lo plantea el presidente Nelson. Pero incluso los que no tienen solamente uno, sino miles de diamantes, miles de rubíes, y son trillonarios, aún muchos de ellos manifiestan una soledad, porque no tienen a Jesucristo dentro de sus corazones. Podrán tener todas las riquezas del mundo. Compartía yo una frase muy bonita y la vuelvo a compartir acá en la clase. Lo dije el día de ayer. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. No vamos a hacer un juicio, hermanos, porque ni nos toca a nosotros, de las personas millonarias en la vida y que el Señor les ha dado a ellos y que muchos de ellos no lo reconocen, otros sí lo reconocen y le dan ese valor agregado a que Dios lo proporciona todo. Pero hay personas que son tan pobres, hermanos, que lo único que tienen es dinero. Y muchos de ellos, cuando han quedado en la ruina y han perdido todo, se preguntan, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están aquellos que me seguían? ¿Dónde están mis followers en redes sociales? ¿Dónde están? Bueno, sabrán que se encuentran solitarios y aún más solos porque quizá muchos de ellos olvidaron lo más importante, la fuente de su dinero. La fuente de su dinero, hermanos, no son nuestros esfuerzos propios. Es la bondad de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Por eso vemos personas con tanto dinero, tanta fama, que terminan en la triste historia por la razón que sea, de quitarse la vida, de deprimirse y vivir con una depresión crónica. Tienen tanta fama, tienen tanto dinero, hermanos, que su vida desenfrenada para algunos de ellos los llevó a terminar con su propia vida. O los llevó a un deterioro, mental o físico, a tal grado de que podrían preguntarse ellos, ¿para qué sirvió tanto dinero, tanta fama? Y vuelvo a repetir y ser reiterativo en que a pesar de que el Señor no está peleado con los bienes materiales, uno puede reconocer a nuestro Padre Celestial como el dador de toda economía, de todo bien material, y después ir cosechando bienes materiales para el beneficio de nuestros hijos, de los pobres, para la edificación de Sión, para la estabilidad emocional de su matrimonio y del de su familia. Hermanos, tener bienes materiales y creer en Cristo es una potencia. Y el Señor está de acuerdo en que nosotros, hermanos, cosechemos un futuro prometedor desde lo económico para nosotros y para las futuras generaciones, pero sin olvidar al Señor. Y el presidente Nelson trata de hacer una introspección general de este tema y preguntarnos qué es de más valor. Cuando nosotros ponemos en prioridad esto viene por añadidura, dicen las Santas Escrituras. El libro de Mormón es de gran valor, así lo dijo él. Vamos a ir al capítulo 7, del 8 al 10, continuando con las palabras del profeta Moroni al final. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, como lo escribimos acá. En el 9 dice, porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos. Y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creeréis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también a las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados,
primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Es importante señalar que Moroni, hermanos, hace un hincapié de que hoy, en los últimos días, tendremos la Biblia para conocer lo que hicieron aquellos. Y después el mundo sabrá de lo que hicieron aquellos que también el Señor llamó aquí en el continente americano. ¿Para qué? Para testificar de que hay un Salvador y un Jesucristo. El protagonista constante de nuestras clases a lo largo del curso del Libro de Mormón. Jesucristo, hermanos, aparece como protagonista en el Libro de Mormón, en la Santa Biblia, en Doctrina y Convenios, cuando lo veamos el próximo año, en Perla de Gran Precio, y en muchos otros grandes y poderosos libros que se han escrito acerca o inspirados por nuestro Señor Jesucristo. Ojo aquí, hermanos, que para poder nosotros reconocer al Salvador estrictamente en el rubro de libros, no necesariamente tienen que decir el Libro de Mormón o la Biblia o Doctrina y Convenios o la Perla de Gran Precio. Todas las cosas creadas testifican de que hay un Dios. Y hay muchos libros, hermanos, que si nosotros los leemos con el cuidado necesario, como decía el presidente José Smith, libros inspirados, así como hoy en día podcasts, series, películas, videos, podemos también entender que allá afuera el Señor apresura su obra de otra manera. Nosotros predicando el Evangelio, teniendo conferencias generales, estableciendo templos cada vez en muchos más lugares. Pero como dijo el presidente Oaks o el apóstol Dallin H. Oaks recientemente, amigos y amigas, el Señor no utiliza solamente un grupo de personas para llevar a cabo su obra, sino varios. Y Jesucristo toca el corazón de investigadores, deportistas, artistas, altruistas, escritores, poetas, premios Nobel, científicos, doctores, enfermeros, abogados, que sin quizá afiliarse a ninguna religión o estar fuera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hermanos, también testifican de Jesucristo en su actuar. Pregunto a usted si conoce a alguien que incluso se diga ateo, hermanos, y que sea un buen ciudadano. Bueno, quizá esa persona no sea consciente que es un buen ciudadano, no gracias a él, sino gracias a la inspiración del Señor, y quizá un día no diga más que no cree en un Dios, sino que se afilie a quizá alguna denominación religiosa o que por lo menos acepte al Salvador en su corazón. O quizá conoceremos nosotros también personas de otras religiones, hermanos, que incluso se han expresado mal del Libro de Mormón o de nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Hay tantas cosas buenas que aprenderles. Quizá a lo mejor no tengan los mejores métodos para referirse a nosotros, o nuestra religión o nuestro libro que consideramos sagrado. Pero andan predicando el Evangelio todos los días, hermanos. Y nosotros quizá vamos de compras en nuestro auto con nuestros hijos y volteamos a la ventana y entonces hay niños pequeños, adultos mayores, personas jóvenes tocando puertas, porque de acuerdo a la sabiduría que en proporción les ha dado a ellos, también tratan de recoger a Israel. Y a veces allá afuera, hermanos, hay 45 grados de temperatura. O quizá menos 20 grados Celsius. Y siguen predicando. Hermanos y hermanas, de una vez por todas les digo, ellos también merecen respeto y tendrán una recompensa. Dejémosle al Señor el juicio y no los veamos más como esos rivales, amigos y amigas. Hoy el mundo no está como para que incluso los cristianos contiendan unos con otros. Que los cristianos contiendan con los islámicos, musulmanes, judíos, gnósticos u otra rama de la fe que no necesariamente tenga que ver con el Cristo.
hablándose del budismo o de otros de nuestros hermanos que no crean que Jesucristo exactamente es el Salvador. El mundo no necesita la contención, necesita llegar a la unidad de la fe. Y hay un llamado en las conferencias generales para los pacificadores. Ellos, amigos y amigas, merecen respeto. No sabemos si el día del juicio quizá ellos se salven y yo no. ¿Y entonces qué diremos? Todos merecen un respeto. Las denominaciones religiosas que sí influencien a sus miembros para tener un mundo mejor y ser mejores ciudadanos merecen respeto. Y quizá algunas otras que no hagan nada bueno o muy pocas cosas buenas tendrán que un día dar un reporte al Señor y decir por qué utilizaron su nombre para establecer una comunidad, una denominación religiosa, una secta, y quizá no hagan absolutamente nada de lo que hacen los que sí se esfuerzan. Así es el Evangelio de Jesucristo de grande. Y nosotros agradecidos siempre por tener la plenitud del Evangelio, que no nos hace mejores, pero que sí nos hace más agradecidos. Vamos a continuar allí mismo en el 8 del 12 al 22, que dice Moroni: y quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí soy Moroni, y si fuera posible os daría a conocer todas las cosas. He aquí ceso de hablar concerniente a este pueblo. Soy hijo de Mormón, y mi padre era descendiente de Nefí. Y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor, mas las planchas en que se hallan no tienen ningún valor por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar. Mas la historia que contienen es de gran valor, y aquel que la saque a la luz, el Señor lo bendecirá. Porque nadie puede tener el poder para sacar la luz salvo que lo sea dado de Dios. Porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Y bendito sea aquel que saque esto a luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según las palabras de Dios, sí, será sacado de la tierra, y brillará de entre las tinieblas. Y llegará al conocimiento, del pueblo y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores de hombres. Mas he aquí no sabemos que hay errores, no obstante Dios sabe todas las cosas, por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno. Y el que diga, mostradme o seréis heridos, cuídese, no sea que mande lo que el Señor ha prohibido. Porque he aquí el que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado. Pues según sus obras será su paga. Por tanto, aquel que hiere será a su vez herido del Señor. He aquí lo que dicen las Escrituras: el hombre no herirá ni tampoco juzgará, porque el juicio es mío, dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré. Y el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor y contra el pueblo del convenio del Señor. Ojo, hermanos, que es la casa de Israel, y diga, destruimos la obra del Señor, y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel. Tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego. Porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas las promesas. Palabras fuertes, hermanos, pero reales. Moroni sella y firma su nota como periodista moderno. Hermanos, si me permiten la comparación. Los periodistas hacen una nota, quizá de 8 columnas, en algún periódico afamado de su ciudad. Y entonces la firman, hermanos, siendo responsables de lo que han dicho, dando fe y dando responsabilidad y ética profesional a la nota desarrollada, ya sea en video, presentando su imagen, ya sea en libro, firmándolo al final o dando su nombre desde el principio, o ya sea en un periódico, firmando la nota al final.
Hermanos, Moroni dice, he aquí soy Moroni, hijo de Mormón, aquel que descendía también de Nefi. Y entonces nosotros, hermanos, vemos el valor y el carácter de aquel solitario, pero nunca derrotado, Moroni, que esconde estos registros, hermanos, y que habla de que por el poder del Señor un día alguien los iba a traducir. ¿Y quién lo iba a hacer? El profeta José. Hermanos, mientras dibujo, hago un llamado a todas las personas que aún no han recibido un testimonio de la restauración del Evangelio y por lo tanto del profeta José, a que lo puedan hacer y lo puedan encontrar. Hay un sinfín de testimonios y relatos de personas que incluso se unieron a la iglesia, hermanos y hermanas, y que les llevó tiempo encontrar un testimonio acerca del libro de Mormón y de la restauración para con el profeta José y por medio de él. Hermanos, no los juzgo. Parafraseando, a Moroni, no nos toca el juicio a nosotros, porque aquel que juzgue precipitadamente, juzgado precipitadamente será también. Y pese a que muchos dentro de la iglesia avanzamos rápido, otros un poco más lento y otros a paso firme, independientemente del cual sea nuestro ritmo de enseñanza, aprendizaje y adquisición de testimonio, podemos hoy plantearnos la pregunta, ¿cómo está mi testimonio acerca de la restauración y del libro de Mormón? Y si usted ve un área de oportunidad para poder mejorar eso, amigos y amigas, hoy es el día de adquirirlo. ¿Cómo? Por medio de una oración. Moroni lo dirá más adelante cuando superemos Éter, al final de sus palabras. De preguntar si estas cosas o lo que estamos viendo en la clase de hoy es verdadero. Hermanos, si vale la pena, si es de provecho, si merece la pena darle un tiempo de nuestro estudio personal. El libro de Mormón, hermanos, hoy en día ha sido publicado por Yale University, por Penguin Books, recientemente, hermanos, por Harvard. Y en esos casos, hermanos, aún esas universidades o editoriales respetables en el mundo encuentran sabiduría en palabras que quizá para ellos no son de origen cristiano y divino, pero que sí contienen historia, reflexión, datos muy interesantes, como un libro que se gana el respeto del respetable con el paso del tiempo. Hoy pregunte al Señor si lo que hemos o lo que estamos viendo en la clase es de provecho. Vuelva a confirmarlo. Si encuentra un área para poder crecer ese testimonio, vaya y pregúntelo a nuestro Padre Celestial. No crea exactamente lo que el Maestro le dice. Verifíquelo con el Señor y Él, hermanos, jamás se equivocará. Dice Moroni, ¿puede haber errores de hombres? Sí, claro, hermanos, yo me puedo equivocar al escribir algo con falta de ortografía. Puedo pasar por alto algo muy interesante en la clase por tratar de dibujar o abarcar otro tema dentro de la clase y demás. Pero siguen siendo errores de un ser humano como yo que se equivoca o como usted, que sin alevosía y ventaja pues podemos equivocarnos y que lo hacemos diario, todos los días. Hermanos, pero mi error de ortografía no tiene y no mancha en absoluto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que el día de hoy estamos viendo acá en Mormón del 7 al 9. No lo digo yo exactamente, lo dice en otras palabras más elegantes el profeta Moroni en esta ocasión. En el 9, amigos y amigas, ya vamos para allá, pero el manual nos indica ir hacia el 31 al 37 que dice, no me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él, más bien dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Y he aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, pero también habríamos escrito en hebreo,
Pero también hemos alterado el hebreo, y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros registros. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Y se escriben en estas cosas para que limpiemos nuestros vestidos de la sangre de nuestros hermanos, y que han degenerado en la incredulidad. He aquí estas cosas que hemos deseado concernientes a nuestros hermanos y aún su restauración al conocimiento de Jesucristo están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra. Y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe. Y Dios el Padre se acuerde del convenio que ha hecho con la casa de Israel, y los bendiga para siempre mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí el melancólico Moroni ora, pero a la vez escribe. Y no se justifica en vano, hermanos, sino reconoce su debilidad y exhorta, como lo comentábamos recién, a no tener que enjuiciar los errores de él, de su padre o de aquellos que escribieron también. Porque Alma se equivocó, hermanos, hablándose de Alma hijo y Alma padre en su momento. Y muchos que dudaron y flaquearon, e incluso los rebeldes como los hermanos de Nefi, Lamán y Lemuel, que para nosotros se nos es fácil decir, miren qué rebeldes, pero haber estado allí, como lo dije cuando en la situación del rubí y los diamantes, cualquiera podría decir que escogeríamos el libro de Mormón, pero estando en ese momento, la cosa no sería tan fácil, hermanos, porque seguimos siendo débiles y seguimos equivocándonos y viéndonos a veces tan pequeños a comparación de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya les digo, hermanos, que estas palabras deberían, a forma de consejo, si me lo permiten, estar pegados o pegadas en un cuadro grande en nuestra sala. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. El verso 31 del capítulo 9, hermanos, es sabiduría pura. ¿Cuántos de nosotros necesitaríamos leer diario este versículo? Me incluyo en primer lugar. Si todos los miembros de la iglesia leyéramos, entendiéramos y aplicáramos, aunque sea este capítulo, hoy seríamos mejores que ayer. Creceríamos el doble que ayer. Seríamos más como Jesucristo que el día de ayer, seguramente. Dice más adelante, hermanos, puedo guardar los mandamientos aún cuando los demás no lo hagan. En ocasiones es posible que te sientas solo en tus esfuerzos por guardar estos mandamientos. ¿Qué puedes aprender del ejemplo de Moroni que nos pueda ayudar el día de hoy? Vamos al 8, del 1 al 11, que dice así. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre mormón. He aquí no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas, que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí han desaparecido y yo cumplo el mandamiento de mi padre y no sé si me matarán o no. En una pausa, hermanos, de las desgarradoras palabras de Moroni, ¿quién de nosotros podría decir que hoy en día ha perdido a su padre en una guerra y no sabe si lo van a matar a él, pero que hace un esfuerzo desde las entrañas de su corazón para coger las energías necesarias y poder exhortar a nosotros como si nos hallásemos frente a Moroni? Quizá uno que me esté viendo pudo haber experimentado una situación parecida o quizá en este momento. Pero la gran mayoría de nosotros, pese a que tenemos dificultades
errores, vicisitudes, cosas que nos preocupan, hermanos, aún podemos levantarnos con la esperanza de que podemos estar tranquilos quizá, que podemos ir a la capilla, que podemos llamarle al presidente del quórum de elders o a la hermana de la sociedad de socorro para hablar de Cristo con libertad, hermanos. Y Moroni nos habla a nosotros hoy en esta clase, en este domingo, hermanos, diciéndonos, me encuentro solo para escribir la triste y desalentado ocaso de la historia de mi pueblo. Y no sé si me matarán o no. Moroni, pues muchas gracias por haberte sobrepuesto a la depresiva escena a la que viviste. Un día, Moroni, todos los que vemos la clase, todos los que han abierto el libro de Mormón y han leído tus palabras, un día correremos y todos quizá en conjunto te daremos un gran abrazo. Pues muchas gracias. Porque como tú, como Alma, como Nefi, como el capitán Moroni, como Abinadí, como Amón, como Nefi, como Ley, como tu padre Mormón, como tantos, como el Amán, como el rey Benjamín, como el rey Mosía, que sellaron estas palabras incluso con su propia vida. Un día, hermanos, nos verán venir allá, en donde quieran que estén ellos, y nos dirán bien hecho. Por cierto, yo soy el rey Benjamín. Por cierto, yo soy el rey Mosía. Por cierto, yo soy Alma, hijo. Por cierto, soy Abinadí. Y entonces nosotros, hermanos, nos iremos y los abrazaremos tan fuerte, porque sabremos que lo que hicieron fue difícil, pero valió la pena. ¿Qué es lo más importante? Y de esto se trata. Las crónicas del libro de Mormón, pese a la tristeza de Moroni, valió la pena. Continúa. Y mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa yo a dónde vaya. He aquí mi padre ha preparado estos anales, y he escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo también lo escribiría si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo. Y mineral no tengo porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla y todos mis parientes, y no tengo amigos, ni a dónde ir. ¿Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva? No lo sé. He aquí han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador, y he aquí, los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad, y de lugar en lugar, hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída, sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. He aquí es la mano del Señor lo que lo ha hecho. He aquí también los lamanitas están en guerra unos contra otros, y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y derramamiento de sangre, y nadie sabe el fin de la guerra. He aquí no digo más de ellos, porque ya no hay sino lamanitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Y no hay quien conozca al verdadero Dios salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo. Y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. Mas he aquí mi Padre y yo los hemos visto, y ellos nos han ministrado. Aún en esta escena tan desalentadora, hermanos, esos 3 mensajeros que le pidieron con íntegro propósito de corazón a nuestro Señor Jesucristo volverle a ver, habían ministrado a Mormón y a Moroni.
A pesar, hermanos y hermanas, de que Moroni y Mormón vivieron en una época mucho más difícil que la nuestra, mucho más complicada, hermanos. Un derramamiento constante de sangre, guerras interminables. No había ni siquiera mineral para volver a fabricar otro segmento para poder añadir a las planchas. Y a pesar de que hoy, hermanos, tenemos guerras, muertes, asesinatos, conspiraciones y demás, no podríamos imaginar esta escena de la cual habla Moroni. Pero podemos aprender una cosa importantísima, que vale la pena siempre destacar. No nos quedemos en las lágrimas de tristeza, sino en las lágrimas de esperanza. Los tres nefitas, hermanos, habían ministrado a Mormón y a Moroni. El Señor jamás nos dejará solos. E incluso si tiene que mandar a un mensajero celestial para dar instrucción, pregúntenle al profeta José o a Nefi o a Alma hijo o todos aquellos que recibieron instrucción de lo alto para llevar a cabo los designios del Señor. El Señor jamás nos dejará solos, pese a que usted sigue yendo solo a la capilla. El Señor, hermana y hermano, no lo dejará solo, pese a que sus hijos ya no van con usted a la iglesia. Nuestro Padre Celestial jamás lo dejará solo, pese a que no hay alimento hoy en su nevera. Nuestro Padre Celestial no los dejará solos, a ustedes que tienen hijos en la misión en lugares peligrosos. El Señor no los dejará solos, pese a que usted está viendo esta clase en la sala de un hospital. No, no nos dejará solos, porque nunca lo hemos estado. No lo vemos, pero podemos sentirlo. No lo vemos físicamente, pero no testifican todas estas cosas del Señor. Y entonces entendemos mejor a Mormón y a Moroni. Entonces los entendemos mejor, hermanos. Entonces nosotros decimos, claro, lo que estoy sintiendo hoy, esta soledad, esta tristeza, será por un breve momento y entonces vendrá el regocijo de nosotros para con nuestro Padre Celestial. Y veremos los milagros. Hermanos y hermanas, a pesar de que Moroni dice que no sabemos qué ha pasado con esos discípulos del Señor y que le ministraron a ellos, no es necesario que hoy los tres nefitas se aparezcan a usted y toquen la puerta, porque quizá no serán los tres nefitas, pero sí una pareja de misioneras, una pareja de élderes, sus maestros o maestras ministrantes, el obispo y sus consejeros, un buen amigo de la iglesia. La ministración emula lo que los tres nefitas hicieron por muchos años, pese a que nadie creía, con excepción de algunos pocos. Quiero pensar yo, hermanos, aunque no está escrito, que la madre de Moroni hizo su parte para criar a un inmutable Moroni. Sabemos de las madres de aquellos 2000 jóvenes, pero no tenemos registro de la madre y la esposa de Mormón. No sabemos qué pasó, sabemos que Mormón murió en la batalla. Y a pesar de eso, hermanos, hoy Moroni nos habla como si estuviésemos allí. En las últimas palabras, tanto Mormón como Moroni estaban a punto de revelar los nombres de los nefitas y el Padre Celestial los detiene y les dice, tranquilos, tranquilidad. ¿Para qué? Que ni los oyen. Llegará su tiempo, quizá, en la sabiduría de Él. Cuando leamos el libro de Mormón con gusto, hermanos, cuando lleguemos quizá a esos 1000 años de paz, cuando venga el Señor, o quizá en la gloria celestial, un día, en la sabiduría de Él, por lo mientras, hermanos, con lo que tenemos es suficiente. Con lo que tenemos nos vale para poder seguir adelante. ¿Vale la pena? Claro que sí, amigos y amigas, pero me encantan los detalles
y adentrarnos en compañía, hermanos, al texto, a la emoción del texto del libro de Mormón, que está escrito para nuestros días definitivamente. El libro de Mormón se escribió para nuestros días. Jesucristo mostró a Moroni lo que ocurriría en la época en que el libro de Mormón saldría a la luz en el 8, 34 y 35. He aquí el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concerniente a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me ha mostrado y conozco vuestras obras. Hermanos, Moroni vio la restauración de todas las cosas. Moroni seguramente vio los anuncios de los nuevos templos. Hermanos, Moroni seguramente vio la edificación de capillas, la obra misional por nuestros santos misioneros. Jóvenes, inexpertos, pero llamados al apostolado, hermanos, al discipulado. Moroni vio la edificación de barrios y de estacas sobre la faz de la tierra. Moroni vio, hermanos y hermanas, nuestros últimos días, las guerras, los rumores de guerras. Moroni vio lo difícil que iba a ser hoy creer en el Señor, pese a lo que las redes sociales digan y demás. Conozco vuestras obras, dice. Os hablo como si os hallaseis presentes, mas no lo estáis. Ni hace falta verle la cara a Moroni para experimentar lo que él en su momento sentía al escribir y sellar con letras doradas en lo que íbamos a conocer después como el libro de Mormón. Gracias, Moroni, una vez más por esa valentía. ¿Qué evidencias ves en esas preguntas de que Moroni vio nuestra época? ¿De qué modo puede el libro de Mormón ayudarnos con los desafíos que Moroni vio de antemano? Bueno, hermanos, ustedes tendrán la mejor opinión en casa y quizá algunos de ustedes lo quieran hacer por medio de los comentarios aquí en esta clase de YouTube. Pero ya les digo que si Moroni pudo, ¿por qué no habríamos de poder nosotros? Si Moroni, hermanos, desesperado sabe, no importa dónde, o dijo, no importa dónde vaya. Hermanos, entendiendo que lo querían matar, que habían matado a su padre, que no había minerales para poder hacer más planchas, que solamente había lamanitas y ladrones en la faz de esa tierra del libro de Mormón, hermanos. Entonces, ¿por qué no habríamos de poder hacerlo nosotros? Hermanos, se puede. Sí se puede. ¿Puede haber una sonrisa otra vez en nuestro rostro? Claro que se puede. Moroni es el ejemplo perfecto de que lo más feo que pueda ocurrir en nuestras vidas no nos puede romper o no nos debería de romper. Seguramente Moroni, hermanos, era un ser humano, seguramente se desanimó algún día, seguramente quiso claudicar, pero no había más texto en donde narrar cómo se sentía y se remitió solamente a dar pequeños rasgos de su estado de ánimo. Y a pesar de eso, sabemos por el texto que superó todas esas sensaciones, ansiedades, depresiones que un ser humano experimentó en su momento y que puede experimentar hoy en día. Moroni es el ejemplo perfecto de que se puede salir de ese hoyo, hermanos, y podemos superar las muertes de nuestros familiares, las pérdidas de empleo, el señalamiento, el que nos hayan herido en el fondo de nuestro corazón, se puede superar. Moroni lo hizo. Él nos invita a hacerlo. Por eso nos habla como si estuviésemos frente a Él. Jesucristo es un Dios de milagros. Lo decíamos al principio y con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Veamos, Moroni 9:1. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham, el de Isaac, el Dios de Jacob, y ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Dios, hermanos, ha sido el mismo ayer, hoy y lo será por las eternidades. Y Moroni está muy seguro de eso,
porque se había sido ministrado por los 3 nefitas y había sido librado de las manos de sus enemigos hasta poder depositar los registros de lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. Por supuesto que en su propio testimonio, Moroni sabía que Cristo seguía siendo, un Dios de milagros, un Dios que está dispuesto a manifestar, a develar su brazo milagroso para todos aquellos que lo busquen con fe, que lo busquen con íntegro propósito de corazón, definitivamente. Y eso es para todos nosotros, amigos y amigas. En el 10 y el 11 de ahí, de ese capítulo, fue el que nosotros leímos el 1, el 10 y el 11. El 15 dice así: pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía y en quien hay sombra, como lo dijimos, en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. El 15 dice: y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas las cosas de las que se han hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí os digo que no. Y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí, ¿y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros? ¿Y sigue siendo todavía un ser inmutable? He aquí os digo que en Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degenerarán o degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía correcta y se esconden o desconocen al Dios en quien habían de poner su confianza. He aquí os digo que quien crea en Cristo sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo le será concedido, y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Esta cátedra magistral de los milagros, hermanos, que nos da Moroni, de que existen, de que pese a que el ser humano hoy en el 2024 y en el 25 y de aquí a que venga el Señor, seguirá siendo una persona, el ser humano, por característica escéptica, dudosa, para creer y demás. Moroni habla hacia el 400 después de Cristo, perfectamente aplicable para nuestros días. Pese a que hoy hay personas que dicen que Dios ya no hace milagros, veas al espejo y vea que el año pasado usted superó una operación que ni los doctores daban por buena. Hermana, hermano, amigo, si no creen los milagros, acuérdese de ese niño que pronosticaba que no iba a vivir y que hoy llega cada domingo a comer a su casa. No fue ese un milagro. Acuérdese aquellos aprietos económicos en donde no había dinero para pagar la luz o comprar comida. Y entonces el Señor hizo lo necesario para que hubiese para pagar sus servicios y la comida también. ¿No fue ese un milagro, hermanos y hermanas? Claro que lo fue. Acuérdese dónde estaba usted hace 20 años, creyendo ser feliz fuera del Evangelio. Y un día tocaron la puerta los élderes o las hermanas. Y usted, pese a que sus amigos creían que usted nunca iba a cambiar, cambió y hoy es un gran líder en la iglesia. Le pregunto, hermano y hermana, ¿no es ese un milagro? Les digo que sí. Hoy en día, amigos y amigas, los milagros existen y somos testigos todos los días de ello.
El presidente Russell M. Nelson enseñó: nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y en gloria. En estas últimas conferencias generales y desde que el presidente Nelson pasa a ser presidente y profeta, vidente y revelador de la iglesia y de la humanidad, constantes son las palabras exhortándonos a que veremos las obras más maravillosas que jamás hemos visto en la historia de la humanidad. Otras expresiones como Cristo viene pronto. Otras expresiones como tomen sus vitaminas y prepárense para ver lo que viene. Otras expresiones como esténse preparados para los grandes cambios que vendrán en el futuro dentro y fuera de la iglesia. Nos prevén, pero también, hermanos, a pesar de que nos ponen en alerta, nos vuelven a confirmar de que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Lo fue en los días de Moroni y lo es en estos días. Termino esta clase el día de hoy diciéndoles que los quiero, hermanos, y que el Señor quiere que nos amemos unos a otros. El libro de Mormón es tan sagrado para aquellos que lo buscan con íntegro propósito de alma y de corazón, de mente y de fuerza. El libro de Mormón para muchos es locura, no para mí. El libro de Mormón ha sido objeto de burlas para muchos, no para mí. Esta iglesia ha sido burlada, señalada y ha sido obstaculizada por muchas personas. Reconozco que la obra del Señor seguirá de aquí a que Él venga. Somos dirigidos por profetas. Esta clase es dada con errores, como los dijo Moroni también. Mas el Evangelio no se mancha. Podré dibujar bonito o no, pero no tiene nada que ver con la dignidad ni la divinidad del Evangelio. Podré ser claro o no con mis palabras, pero quien sí es claro con sus palabras es Jesucristo por medio de sus santos profetas. Esta es la iglesia que Él ha restaurado, nos parezca o no. Nos guste el libro de Mormón o no, el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y estará allí para testificar de que hay un Dios, en el cual creo y me aferro a Él, con mis defectos y con mis debilidades. Hermanos y hermanas, gracias por haber estado el día de hoy en otra clase. La comparto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.